Bienvenidas y bienvenidos a un programa especial de Finanzas a la Carta. La inteligencia artificial ha revolucionado por completo el mundo. Nos encontramos a puertas de un cambio, de una revolución tecnológica que realmente no entendemos. Y uno de esos cambios, y una de esas cosas que no entendemos qué va a pasar, se encuentra en lo laboral, en el mercado laboral. Existe mucha especulación al respecto, pero hay algo clarísimo. Va a cambiar la forma en que trabajamos. Definitivamente van a haber puestos de trabajo que van a desaparecer. Otros van a evolucionar y otros se van a abrir por primera vez en el mercado laboral. Toda esta vorágine de cambios ha suscitado que las personas no sepan qué hacer. Por un lado tenemos los que le tienen miedo a lo que podría ocurrir con la tecnología y por otro lado están los que piensan que la tecnología va a mejorar muchísimo. Así que para poder aclarar esto, para poder aclarar las dudas, los miedos y las esperanzas, hemos invitado hoy a alguien muy especial. Él es un psicólogo laboral especialista en tecnología, especialista en inteligencia artificial y en ciberpsicología. Así que le vamos a dar la bienvenida hoy a Finanzas a la Carta en nuestro estudio a Sebastián Benavente. Bienvenido, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Feliz de poder estar aquí y fluir en la conversación, pues a dónde llegamos. Sí, óyeme, esa conversación yo estoy seguro que va a ser muy entretenida porque aparte de que eres psicólogo laboral, en los últimos años te has venido enfocando hacia una rama que está en tendencia y tiene que ver con la inteligencia artificial y la ciberseguridad, si me permite la palabra. Ciberpsicología, perdón, y la ciberpsicología. Entonces te has venido enfocando hacia esto y efectivamente en el mundo se están generando grandes cambios con respecto a las últimas tecnologías. Así que de entrada, para que nos coloques en contexto, quiero que inicialmente nos cuentes qué está pasando a grosso modo a nivel tecnológico en el mundo y por qué hay tanto FOMO, tanto ruido, tanta algarabía con lo que está ocurriendo. Yo creo que la primera introducción al tema es que estamos viviendo algo sin precedentes. Sin precedentes. Sin precedentes. Esta es primera vez en la historia de la humanidad que tenemos un nivel de manipulación de la realidad que compite incluso con habilidades que históricamente eran de uso exclusivo del ser humano. Incluso hasta pudiéramos pensar hasta en aspectos divinos. O sea, hoy en día cuando hablamos de tecnología no solamente hablamos de la inteligencia artificial, que es una de las ramas o dimensiones que se entrecruza con distintas. Estamos hablando de computación cuántica, biología sintética, nanotecnología, robótica, 5, 6G, mundo digital, y todo eso está entrecruzándose y generando avances a una velocidad incomprensibles en algunos casos. La misma inteligencia artificial a veces ni siquiera es entendida por los mismos programadores o la gente que los modelos desarrolla esos modelos. Bien, para ir entendiendo esto, nosotros siempre como seres humanos basábamos nuestras fuentes de información en personas. Paulatinamente, con la aparición del Internet, ya no son necesariamente las personas directas en donde conseguimos información, sino que las fuentes aparecen en línea, a veces anónimas. Y hemos desde hace mucho tiempo sufrido de lo que son las fake news, de las falsas noticias. Y uno ha tratado como de no creer mucho en lo que dicen las redes sociales. Pero este cambio hacia la inteligencia artificial, hacia un programa que aparentemente lo sabe todo, ¿qué tanto nos podría afectar con respecto a lo que tú dices, a la conciencia de la realidad? Altamente incidente. Esa respuesta corta. Ajá. Como te digo, no solamente la inteligencia artificial, o sea, si tú abres el abanico, tienes que entender que aquí los impactos van desde la humanidad como especie. Si estamos hablando de que ya estamos alterando el ADN y el genoma, ya estamos alterando la parte organísmica, lo que se transmite de generación en generación. Estamos hablando en otro nivel de transformaciones en las sociedades enteras y en un nivel más micro en las transformaciones individuales. Y todo eso cruzado, y bueno, el concepto de bucle, todo esto buclea porque las sociedades están hechas por individuos, pero los individuos hacen la sociedad y la sociedad hace el individuo y buclea. Sí. Y tú has venido preocupándote por esos grandes cambios. Esto te ha llevado incluso a prestarle muchísima atención a la ciberpsicología, es decir, el efecto que tiene todo el mundo digital en nuestra psique. Cuéntame un poco qué fue lo que te empezó a llamar la atención de esto y por qué te inquieta tanto en este momento.
La primera fueron observaciones cotidianas como cualquier ser humano, o sea, uno ya empieza a ver que en la micro, el transporte público, mucha gente ya está pegado en su teléfono, Sí. los niños, las parejas, Sí. las familias, la gente caminando, la gente en el parque. Entonces en algún momento proliferaba la tecnología por donde tú miraras, entonces yo decía, bueno, y con el tema de la pandemia la cosa se exacerbó. Entonces primero partí por ahí y después, de puro curioso, llegué a ciberpsicología. Dije, yo soy psicólogo, ¿cómo Ajá. vengo recién escuchando esta palabra? ¿Qué es esto de ciberpsicología? Y ahí empecé a descubrir que, claro, era el estudio o la rama de la psicología que estudia los impactos del mundo digital en lo conductual, lo cognitivo, lo emocional, lo relacional y todo lo que ahí prolifera. Y ahí me metí de cabeza en el tema y una cosa me llevó a la otra y obviamente la inteligencia artificial está embutida en las redes también y las Big Tech tienen inversiones en ambos mundos y todo llegaba a lo mismo. Sebas, pero ¿qué es lo que te preocupa? ¿Tus hallazgos cuáles han sido? ¿Qué es lo que en este momento te inquieta con respecto al impacto de las nuevas tecnologías y la psicología? Sí. No quisiera tener un sesgo tan negativo, Ok. aunque si bien uno siempre trata de alertar a los congéneres, pero mira, yo diría aquí hay grandes beneficios, hay grandes alertas, es decir, notifícate de las cosas que están pasando y algunas alarmas que son significativas. Sí. Entonces hoy en día, por ejemplo, la identidad se está moldeando mucho en las redes sociales. El quién soy, y se están generando muchas ciberpatologías. En Chile se habla mucho de que la salud mental está cada día peor, la cantidad de suicidios excede la cantidad de homicidios y de eso poco o nada se habla. Wow. Y la correlación lógica que uno, a lo menos como con un interés sociológico básico, dice, ¿habrá alguna correlación entre el deterioro de la salud mental y el Ajá. uso excesivo de pantallas? Y esa es una pregunta que tiene distintas miradas. Sí. Pero también nos trae grandes posibilidades, beneficios, pero es necesaria la alfabetización digital o la alfabetización tecnológica para darle un buen uso a algo que si tú lo dejas libre, es decir, tú le pasas a un niño esto sin ninguna regulación y la probabilidad de que desarrolle algún tipo de adicción o patología es altísima. Sí. Y eso nos alerta. Yo sé que eres psicólogo laboral, pero el tema que estamos tocando es tan transversal a las edades, es tan profundo, es tan importante, que si tú me lo permites, yo voy a involucrarme un poquito inicialmente con los niños. Te voy a hacer algunas preguntas, si te parece bien. Por supuesto que sí. Pero efectivamente, en este momento nuestros niños y nuestros adolescentes están muy conectados, están hiperconectados. Y de alguna manera estos algoritmos saben cómo mantenernos entretenidos, ahí conectados y scrolleando sin fin. Y por eso desde bebés le colocas al niño una pantalla y el bebé es feliz, hay colores, hay música, hay de todo, y el bebé es feliz y se queda calmado y se queda quieto. Y ha sido la mejor niñera, entre comillas, que algunos padres han podido encontrar para que los niños se queden quietos. ¿Qué efecto tú notas que está produciendo esto en nuestros niños y jóvenes? Mira, yo creo que en el mundo de las alertas, yo le llamo al mundo digital o al teléfono, es un adictor. Hoy en día lo que se conoce como la economía de la atención es que las compañías que operan en ese mundo hacen diseños para captar tu atención y que tú permanezcas la mayor cantidad posible de tiempo en esa aplicación. Es decir, YouTube busca que tú te quedes infinitamente en YouTube. Sí. Instagram busca que tú te quedes la mayor cantidad posible de tiempo en Instagram. Sí. TikTok lo mismo, y así, Facebook lo mismo y así cada plataforma, los videojuegos. Entonces, ¿de dónde viene eso? De que ellos se preguntan cómo yo puedo hacer que los niños, los adultos, la diversidad quede enganchada con esto. Y recurre a los mecanismos tradicionales de las adicciones, el circuito dopaminérgico, por ejemplo. Wow. Y lo diseñan para eso, o sea, eso es lo que ellos buscan, que tú estés la mayor cantidad de tiempo en eso. Es decir, por ejemplo, lo que se conoce como el doom scroll o el scroll infinito, o sea, que estés 3 horas viendo videos cortos, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Entonces el video tiene que ser atractivo, tiene que tener ciertas luces, ciertos colores, ciertas dinámicas, según tu edad, según tus preferencias.
Porque además el modelo con inteligencia artificial hace lo que se llama el profiling. Es decir, saca tu perfil psicológico, por decirlo de alguna forma, y después ajusta, o sea, calibra. Me va conociendo, va aprendiendo a conocerme y se va ajustando a mis gustos. Correcto. Por eso, a pesar de que todos tengamos la misma aplicación, llámese TikTok, llámese Instagram, llámese Facebook, aunque todos tenemos la misma aplicación, no nos aparece a todos lo mismo. Exacto. Esa es la razón por la que no todos tenemos la misma aplicación. La aplicación se adapta a cada uno. Exacto. También tienen componentes aleatorios para que la cosa no sea tan exacta. Tiene que tener cierta diversidad. Pero en los niños es alarmante porque, mira, esto de la adicción digital está en adultos mayores, adultos, hombres, mujeres, niños, adolescentes. En todo nivel. En todo nivel. Ok. Lo más peligroso, alertante, es que el sistema nervioso de los niños todavía está en formación y tiene un alto componente de plasticidad. Por tanto, la interacción de las pantallas o el mundo digital en exceso hace una transformación estructural de tu sistema nervioso. Wow. Es decir, la forma material de tu sistema nervioso se está configurando en este tipo de interacción. Por ejemplo, los juegos de los niños tienen luces y también tienen refuerzos intermitentes. Es decir, cada cierto tiempo aparece alguna novedad, te ganas un algo, te dan una moneda, te dan un superpoder o un accesorio. Entonces, eso genera dopamina. Y el problema es que después el niño empieza a necesitar ese monto de dopamina. Y después el sistema nervioso genera una adicción tal cual podría ser la cocaína, el alcohol, el tabaco, el café, pero en niños que no tienen son más indefensos. Un adulto puede desarrollar también adicciones, lógicamente, pero por último ya su sistema nervioso ya está más configurado, tiene más recursos, sus capacidades cognitivas también han madurado, pero un niño es como una esponja. Entonces, tremendamente irresponsable dejarle a un niño que simplemente vea lo que hace con su pantalla. Pero lo que me estás contando es realmente preocupante. Es realmente preocupante. ¿Y sabes tú qué hacen estas compañías para tener algo de, no sé, disminuir un poco todo eso que me estás diciendo? ¿O no hay ninguna prevención, no hay ningún interés? Tú que estás más metido en el medio, ¿sabes si hay algún tipo de control al respecto? Han habido regulaciones de gobierno, autorregulaciones de las empresas, pero en el contexto empresarial y cuando tú ya llegas a la lógica del competir, hay muchas cosas que ya la ética empieza a aflojar un poquitito, porque tú dices, bueno, si regulo yo pero no regulas tú, ¿quién se queda con el mercado? Entonces aparecen lógicas puramente de mercado. Es decir, mira, lo que está haciendo él es tremendamente adictivo porque hay neurociencia, psicología, psiquiatría, marketing digital, 11 cosas. Ya, pero le está haciendo mal a los niños. Ya, pero déjalo tú. No, déjalo tú. Ya, pero el que lo deja genera una desventaja competitiva. Entonces hay mucho incentivo porque además mueve mucho dinero. Las grandes inversiones hoy en día están en las TI, las Big Tech. Y la plata que están moviendo y las platas que generan son un incentivo a la competencia que es a contrasentido a alguien que está en una parada empresarial de rentabilidad, ir en contra de lo que le está generando una rentabilidad grandiosa. Ya veo. Ahora, y en el campo laboral, vamos ahora sí a trasladarnos un poco hacia el campo laboral, hacia la persona y su eficiencia o su capacidad de concentrarse. ¿Qué has notado tú que está produciendo esta adicción al mundo digital con respecto al tema laboral? Hay muchos fenómenos particulares, algunos más folclóricos que otros, pero por ejemplo la adicción a los videojuegos, que son altamente adictivos obviamente, que están diseñados para eso obviamente, y además los que son en línea, además pasa el tema de que yo no me puedo desconectar porque soy parte de un equipo y todo el equipo está esperando que tú completes la misión y no te vayas. No te vayas, sí. Entonces eso a veces en un nivel mayor de involucramiento hace que la gente pase la noche jugando. Entonces el otro día su rendimiento claramente y su concentración y una serie de procesos cognitivos disminuyen. Y eso sostenido en el tiempo puede generar mala alimentación y eso es un ejemplo. Por ejemplo, el mundo digital es de la recompensa, tiene que ser rápido. O sea, tú no ves un video si ya estás esperando que la parte emocionante llegue a los 10 minutos. No, dentro de los primeros 30 segundos esta cosa ya scroll. Entonces vamos generando, si tú lo quieres ver desde las neurociencias, un sistema nervioso
que requiere estimulación constante, permanente. Claro. Y eso tú lo llevas a lo laboral, que tiene otros ritmos, otros tiempos, otras necesidades, empieza a ser más fome, más desmotivante. Ajá. Y eso también correlaciona con la productividad, el rendimiento, la energía disponible para conseguir cosas. Ok. Y en ese orden de idea, como nos has venido mencionando, hay personas que tenemos ya un poco más de años. A nosotros nos tocó ver nacer el Internet. Nosotros no nacimos con Internet. Las nuevas generaciones nacen con Internet. Inclusive mi hijo Samuel nace casi que con la inteligencia artificial y con las redes sociales que ya estaban. Nosotros probablemente desarrollamos algunas capacidades en nuestro cerebro para alejarnos un poco de ello. Pero estas nuevas generaciones que nacieron con Internet y que hoy están ingresando al mercado laboral, ¿cómo se comportan? ¿Qué tan distintas son? ¿Qué tan dispares son de las generaciones anteriores? Yo diría que el ser humano siempre es diverso, por tanto nunca hay solo una tendencia que explica todo. Okay. Pero yo creo que hoy en día se están viendo más desencajes porque por una parte la gente está valorando más su calidad de vida y por otro lado está buscando más flexibilidad laboral, por ejemplo. Ojalá tener teletrabajo o sistemas híbridos para que yo también pueda hacerme cargo de otras dimensiones de mi vida que son relevantes. Necesitan mayores montos de estimulación, más desafíos, más promociones. Yo me acuerdo que la literatura, o si tú viajas unos años atrás, el éxito laboral era que tú estuvieras 40 años en una compañía, sí, hicieras carrera de cajero sí, del banco hasta que fueras el gerente del banco. Y que te jubilaras en la compañía. Claro, yo que estoy en una generación híbrida, una vez un viejito me entrevistó para un cargo. Bueno, quedé en el cargo, pero él me decía, no, acá esta es una empresa súper buena, tú te puedes quedar 40 años acá. Y yo escuché 40 años acá y yo decía, te volviste loco, no estoy 40 años... Te asustaste. Me muero, o sea, que voy a estar 40 años acá, no, un par de años, después quiero otro proyecto, saber de otras industrias, de otras cosas. Y eso que yo soy, como tu generación híbrida, o sea, todavía tenemos una patita en lo que era. Ajá. En el centro de nuestra... está el tiempo presente y otra patita en el futuro. Hay otros que nacieron ya prácticamente en el futuro. Entonces yo empecé a notar esas cosas también. Pues hoy día muchos, no todos obviamente, gustan desafíos, promociones, no sé, ojalá ir a alguna pasantía al extranjero, saltar de industria, un poco más de entretención y desafíos, estímulo. Entonces básicamente las compañías van a tener que irse acomodando a estas nuevas generaciones. Siempre es una danza. Ok. Porque también yo he conversado con muchos empresarios que también han generado cierto como rechazo hacia este arquetipo del millennials. Sí, y qué generación cristal. Claro, y que tú no le puedes dar feedback, porque tú le dices, oye, mira, el trabajo que tú me hiciste adolece de esto y es una agresión personal y ya como que voy a renunciar porque yo no estoy aquí para que tú me digas esto. Pero también el mercado también reacciona, también tiene plasticidad. Entonces a veces la gente dice, no, sabes que yo quiero buscar una persona de 40 años, incluso con hijos y ojalá un crédito hipotecario porque ese no se va el lunes porque le dijiste que hizo algo mal en el trabajo. Okay. En cambio, las otras personas, es decir, no, con el finiquito me voy al sudeste asiático a conocer, a viajar. Muy bien. Volvamos entonces al tema del impacto que está teniendo las nuevas tecnologías, principalmente la inteligencia artificial en lo laboral. Se especula mucho de que grandes cantidades de cargos se van a quedar obsoletos porque la inteligencia artificial los va a cubrir. ¿Tú cómo ves este futuro? ¿Realmente qué tanto peligro hay o qué tanto riesgo tú pronosticas? ¿Y hacia qué cargos en particular, hacia qué oficios? Mira, hay distintas voces. Mira, este mundo va desde la tecnofilia a la tecnofobia. Okay. Hay gente que ve que esto va a solucionar todos los males del mundo, el cambio climático, vamos a vivir 400 años, vamos a encontrar la cura de todas las enfermedades, hasta el apocalipsis, la IA va a dominar el mundo, nos va a extinguir como especie. Y de ahí tienes todas las paletas de posiciones y perspectivas. Lo cierto es que la IA va a cambiar el trabajo. Porque no solamente va a cambiar el trabajo, va a cambiar la sociedad, va a cambiar la especie, va a cambiar al individuo. Es inevitable el cambio, eso es inevitable e ineludible. Es decir, que tú ves que efectivamente van a haber cambios hasta ese nivel. Sí. De cambio inclusive del individuo y de la especie. Sí. O sea, cuando ya hay tecnología para alterar el ADN
Eso es un cambio ya genético de la especie. O sea, el linaje humano, el homínido humano, está siendo alterado ahora en un laboratorio. Ok. Y de una generación a otra tú puedes hacer mejoras genéticas. Sí. Eso ya es un cambio a nivel de especie. Ok. Entonces estamos en una revolución tecnológica que tiene un potencial, por eso uso la palabra sin precedentes. O sea, que tú haces antes la historia era oral, nos contábamos historias, después apareció la imprenta, después apareció lo digital y ahora viene esta cuarta ola que tiene un potencial que va desde el transhumanismo, pero tiene muchos beneficios también. Eso es indudable y es importante mencionarlo. No solamente los riesgos o las alarmas directamente, que hay mucha gente que está muy metida en estos temas que ha levantado unas alarmas atendibles y que son innegables. O sea, yo lo estoy haciendo, yo vengo de ahí, te estoy diciendo que esta cosa... ¿Recuerdas que hace un tiempo varios magnates de TI o personajes influyentes, incluido Elon Musk, pedía que por favor detuvieran el avance de la IA durante 6 meses, un tiempo, porque la cosa ya parecía como incontenible? Es decir, ya incluso si quisiéramos detener, ya eventualmente ya no lo podríamos detener aunque quisiéramos. Sin embargo, también en la parte de los beneficios, la educación con la inteligencia artificial promete ajustes curriculares, de didácticas, que van a hacer que el ser humano pueda aprender más y mejor. Las empresas van a ganar en eficacia, en eficiencia, en bajar los costos. Se va a producir varias cosas al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, el Foro Económico Mundial prevé que entre el 2025 y el 2030 van a desaparecer aproximadamente entre 80 y 90 millones de empleos. Pero a su vez van a aparecer, según ellos, como 140 millones de empleos que también van a compensar y el saldo te da positivo. Ok, ahora aparecerían más. Claro, ahora tienes que preguntarte cómo va a pasar eso en todas las partes del mundo, porque pueden aparecer el 80% en Milán, entre Tokio, Beijing, Londres... Y Silicon Valley. Y Silicon Valley, y en Chile puede que esa proporción no se cumpla. Si avanzamos hacia modelos más de concentración de tecnología, donde Silicon Valley puede tener una tecnología que está expandida en el mundo, seguramente la mayor concentración de trabajo va a estar ahí. Y de creación de trabajo va a estar ahí. Por tanto, nos lleva primeramente a decir, van a haber cambios. Tenemos que prepararnos. Porque una cosa es el empleo y otra cosa es la empleabilidad que yo vaya a lograr. En este mismo informe del Foro Económico Mundial decía que el 60% de los encuestados, que eran CEOs de grandes empresas, líderes, personajes de gobierno, decía que la principal barrera o brecha para esta revolución son las necesidades de capacitación de la gente. Las necesidades de capacitación. En el mundo digital. Ok, y precisamente por ello, dado que tú logras ver el contexto general de lo que está pasando, vamos a hacer algo bien práctico para la gente. Vamos a darle a nuestras personas, a nuestros oyentes, vamos a darle herramientas. ¿Cuáles serían aquellas herramientas o tips que tú ves que hoy por hoy una persona necesitaría aplicar? Es más, te la voy a cambiar un poco la pregunta, te voy a decir lo siguiente. Si tú estuvieras empezando en el mercado laboral en ese momento, con el conocimiento que tienes actualmente, ¿en qué te enfocarías para ser una persona altamente atractiva y demandada por el mercado? Ya. Mira, me gustaría volcar un concepto que es interesante e importante, que se llama la cointeligencia. Cointeligencia, vale. ¿Qué significa? La capacidad de relacionarme con la inteligencia artificial, la relación humano-máquina, que potencie mis propias habilidades. Es decir, muchos autores hablan de una mente extendida. Es decir, las capacidades o competencias que tengo yo, cuando las junto con el mundo de la inteligencia artificial, aparece un crecimiento exponencial. ¿Ya? Entonces, el concepto de cointeligencia, de utilizar la inteligencia artificial para potenciarme en cualquier dimensión laboral que yo tenga. Entonces, primeramente, la habilidad de trabajar con la inteligencia, saber usarla. El mismo Foro Económico Mundial, que es un referente, valga la redundancia, mundial, porque ahí están los grandes líderes políticos, tecnológicos, sociales, y ellos van trabajando y dando luces hacia dónde va la cosa. El 2025, ¿cuál era la competencia más buscada? Pensamiento analítico.
¿Qué se espera para el 2030? Inteligencia artificial y Big Data. Saber manejar los datos y utilizar la inteligencia artificial. Claro, Okay. en segundo lugar, de 2030, ciberseguridad y ética, porque los riesgos de esto son gigantes. Son gigantes. Gigantes. Y tercer nivel de competencias para el 2030, alfabetización tecnológica, que tú sepas usar tecnología. Muy bien, finalmente, a ver si yo parafraseo un poco todo. Lo que ocurre aquí es que tenemos una gran herramienta. Yo estuve este año precisamente, no, el año pasado estuve en Florencia, Italia. Fui al museo en Florencia a conocer el David de Michelangelo. Es una pieza de un solo bloque de mármol, y él de un solo bloque de mármol sacó esta escultura tan maravillosa. La historia es súper linda y entretenida. Pero finalmente yo viendo esa escultura, yo decía, a Michelangelo le dieron un martillo, un cincel, una lija y sacó esto. Tú me das a mí un martillo, un cincel y una lija y yo no te hago nada. Son las mismas herramientas en las diferentes manos. Es decir, tenemos que pulir nuestras manos para saber utilizar esta herramienta. Y el que no sepa utilizar la herramienta probablemente se está quedando atrás. Absolutamente. Hay otros estudios que también, que no solamente que aparezcan o desaparezcan trabajos. Me parece más correcto que es decir, algunos trabajos van a desaparecer, otros van a evolucionar en este hibridaje de cointeligencia y otros nuevos van a aparecer. Entonces, en la medida de que yo sea capaz de usar con inteligencia, con propósito y con competencias la tecnología, yo me vuelvo más empleable. Caso contrario, el que no logre hacer esa transformación va a ser reemplazado no por la IA, sino por los trabajadores que son competentes en la cointeligencia. Y ahí apunta más al fenómeno que tú señalas. Quien no es capaz de adquirir estas competencias en un tiempo breve y corto, va a ser desplazado por el que sí las sabe usar. Entonces, hoy en día, si volviéramos para atrás y mira, las mallas curriculares de las universidades todavía siguen con unas mallas de hace 10 años, y tú decís, ¿cómo no están viendo uso de inteligencia artificial en arquitectura, uso de inteligencia artificial en psicología, uso de inteligencia artificial en ingeniería, en marketing? Porque el mundo es ese mundo potenciado que nace cuando un ser humano competente en uso de inteligencia expande sus capacidades. Sí. Y alcanza niveles sin precedentes nuevamente. Tú lo sabes muy bien, las universidades son unos entes, unos organismos paquidérmicos para cambiar. La información que brindan, sí, es la universidad donde todos nos educamos, pero realmente es bastante quedada. Las empresas y la tecnología avanzan a una velocidad muy distinta a la velocidad que avanzan las universidades. Yo no quiero ponerte en un aprieto, pero ¿te animarías a mencionar probablemente qué oficios o qué trabajos tú ves con riesgo para los próximos 5 a 10 años? En lo genérico, todo lo repetitivo y predictivo. Por ejemplo, un call center, contadores, programadores, recepcionistas, matemáticos. ¿Qué me dices de los abogados? Mira, esto es un poco complejo porque lo más probable, y esto es una especulación mía, es que cada carrera del futuro vaya generando una inteligencia artificial agéntica, es decir, que esté especializada en tu dominio. Okay. Y yo especulo que es probable que tú tengas que titularte de alguna cosa para tener acceso a ese tipo de inteligencia artificial que va a ser solo para el que está entrenado en su uso. Caso contrario, no creo que todos tengamos acceso a todos los agentes de todas las tecnologías, de todas las carreras, como decir ya, porque ahí tú decís ya, bueno, ¿para qué necesito todo? Si acá está una inteligencia para mis finanzas, uno para mi marketing, uno para mi esto. Ya, pero también es bien difícil cómo especializarme en todas esas cosas al mismo tiempo. Entonces probablemente la educación vaya tendiendo a un mejor encaje. Okay. Entonces ya el desencaje, o sea, el mundo laboral le está diciendo, oye, Big Data, IA, ciberseguridad, ¿y qué se estamos estudiando? Manejo de planillas Excel para el presupuesto anual. Entonces, ese desencaje sí. va a ser fatal y letal. Sí, sí. O sea, ya no vas a poder competir, un Excel ya no va a poder competir con una IA. Y es increíble porque Excel durante muchos años fue una herramienta muy poderosa. Sí, maravillosa. Fue uno de momento. Los programas más increíbles que existen y hoy por hoy está bastante obsoleto para las cosas que hay en el mercado. Claro. ¿De verdad? Bien. Yo sé que tú utilizas la inteligencia artificial. Definitivamente la tienes que utilizar. Y pasando no de la tecnofobia, sino a utilizarla como una herramienta, cuéntanos un poquito.
¿qué herramientas tú recomendarías a las personas que aprendan a utilizar y por qué las recomendarías? ¿Cuál es la diferencia entre una empresa de monitoreo y una empresa de monitoreo de productos de alto valor? Pues la diferencia es ILI Seguridad. ILI Seguridad es una empresa chilena con más de 18 años de experiencia que se encarga de resguardar estas compañías que tienen productos de alto valor, como casas de comercio, joyerías o casas de cambio. En ILI Seguridad encuentras tecnología de punta a tu servicio. Puedes contar con monitoreo de cámaras 24/7, apertura de cajas fuertes centralizada, control de acceso y mantenimiento de sistemas de seguridad por profesionales, porque ILI Seguridad se adapta a tu necesidad. Llama ahora y cotiza sus servicios. En Café Tres Cordilleras creemos que el café es mucho más que una bebida. Es cultura, identidad y un puente entre quienes lo cultivan y quienes lo disfrutan. Nuestro aporte al mundo cafetero en Chile es claro: llevar lo mejor del café de origen colombiano con toda su riqueza sensorial, su historia y su calidad a una comunidad cada vez más apasionada por el café de especialidad. Café de origen 100% colombiano con granos seleccionados de alta calidad, su tostado fresco y preciso que resalta los perfiles de sabor únicos y su versatilidad, ideal para todo tipo de métodos de preparación. Además, ofrecemos la trazabilidad completa, conexión directa con caficultores y una propuesta pensada tanto para amantes del café en casa como para cafeterías que buscan diferenciarse. Café Tres Cordilleras es tu mejor café. Está muy bien. Yo sé que tú utilizas la inteligencia artificial. Definitivamente la tienes que utilizar. Y pasando no de la tecnofobia, sino a utilizarla como una herramienta, cuéntanos un poquito, ¿qué herramientas tú recomendarías a las personas que aprendan a utilizar y por qué las recomendarías? Mira, primeramente, cada uno tiene que ver cuál es su ámbito de dominio. O sea, ¿qué estás haciendo? Okay. ¿Cuáles son las mejores aplicaciones en tus ámbitos de dominio? Por ejemplo, en el mío, el tema de los chatbots terapéuticos. Por ejemplo, hoy en día hay inteligencia artificial que se dedica a hacer terapia. Bueno, no quiero entrar en el debate filosófico, si eso es terapia o no, si es lo mismo o no, porque eso daría para muchas cosas, pero uno tiene que saber cuáles son las tecnologías que se están incrustando en los quehaceres que tú haces. Ahora, y en el genérico, por ejemplo, aprender a hacer prompt, por lo pronto. Incluso se habla como de ingeniería de la petición o ingeniería del prompt, es decir, el arte de hacerle preguntas a la inteligencia artificial. Que hoy en día se comenta mucho de que, claro, a los muchachos en la universidad, léete este libro, este paper, ChatGPT, hazme un resumen de esto. Sí. Ya, ese prompt es muy básico, es muy genérico, te va a llevar a un lado. Pero si tú le sumas capas de prompt, vas puliendo y le vas sacando mucho mejor logro y brillo a esta interacción con la inteligencia artificial. Entonces, primeramente, acercarse a los mundos tecnológicos adecuados a tu espacio. O sea, si tú estás en marketing, tienes que saber cuáles son las grandes tecnologías que están operando en ese mundo y acercarte. Explorarlas primero, conversar con quien lo sabe, ver tutoriales. La misma inteligencia artificial te dice, oye, si yo estoy en marketing, por ejemplo, en finanzas, ¿cuáles son las 5 mejores aplicaciones que hoy en día están revolucionando las formas? Y quiero además que me des el link del video donde se explican los fundamentos. Además, quiero que me hagas una malla curricular para yo poder ir aprendiendo. Una de las competencias también que va a ser altamente requerida es la capacidad de aprender a aprender. Es decir, cómo siempre en recursos humanos se hablaba de esta competencia de la autogestión de competencias. Es decir, mira, llegó un nuevo software, qué sé yo, SAP.
Ya, Sí. tienes que aprender a Tú usarlo. solo tienes que aprender a usarlo. Claro, te mandan un par de cursos que Ajá. suena todo claro y evidente, se va el profesor y después tú te quedas con la cosa, así, ¿cómo era, qué era, Ajá. qué dijo, qué era? Ya, Típico. hoy en día la inteligencia artificial en la educación te permite tantas cosas, pero tú tienes que saber usarla. ¿Qué le debes preguntar si el día de mañana te dicen, oye, la empresa mañana, en un mes más, va a incorporar esta tecnología agéntica para tal cosa? Y mucha gente pasa de agéntica, inteligencia artificial, ¿de qué me está hablando? Entonces hay un analfabetismo tecnológico grave y lo contrario es, no, es que tú tienes que meterte en ese mundo, comprenderlo, sacarle provecho, integrarte, lograr esa cointeligencia, entonces autoformarte, aprender completamente, porque además la inteligencia artificial ni siquiera se ha detenido. En un año más puede triplicar sus capacidades, las redes neuronales pueden tener miles de millones de neuronas sobre las miles de que ya hay, entonces pueden venir nuevos cambios. Nuevamente la resiliencia, la creatividad, la adaptabilidad son el mundo, porque en un día tú estabas trabajando de esta forma y después ya no trabajas así nomás. Así es. Entonces si quieres que tu empleador te reubique, vas a tener que aprender otras cosas que no las aprendiste ni en tu universidad ni en tu curso y que no habías venido desarrollando, pero la misma inteligencia artificial también te va a ayudar a aprender de eso. Sí, y tengo muchas preguntas que me surgen en ese momento. Quiero despejarlas todas, pero vamos a ver cómo nos va con eso. Pero antes de ello, me quedé pegado con algo. Y lo mencionaste y algo me hizo extraño en el cerebro y fue el chatbot terapéutico. Es decir, eso es básicamente una inteligencia artificial, digámoslo así, un robot, un modelo de inteligencia artificial atendiendo y conversando contigo y respondiéndote sobre lo que tú vas hablándole. Sí. ¿Sí? ¿Lo has probado? Sí, yo descargué, es que yo me tomé muy con convicción, o sea, yo dije, es que este es el futuro, es que es ineludible, esta cuestión, yo cuando llegue el tsunami acá, yo quiero decir, yo llevo 10 años en esto, mira, yo te lo explico, mira, todos tus trabajadores, yo se los voy a explicar con pedagogía, qué sé yo, y me puse en ese rol y dije, yo tengo que aprender de esto, o sea, y también es muy curioso porque, claro, yo como psicólogo digo, bueno, hay cosas que son propiamente humanas, pero después tú te empiezas a descubrir que el chat terapéutico tiene una capacidad de identificar patrones que supera por mucho cualquier Freud de cualquier momento, o sea, hoy en día la inteligencia artificial por medio de tu voz puede identificar diagnósticos, tratamientos o diagnosticarte tempranamente, por ejemplo, Alzheimer, por ejemplo. Alzheimer. O depresión, o que estás a punto de tener una crisis de angustia, o en ambientes médicos vas a tener un ataque cardíaco. Entonces hay un nivel de predictibilidad grande, o sea, no solamente a tu voz, a través de tu expresión facial, además de tus escrituras, además de los ritmos de tu escritura. Ahora, si tú le sumas marcadores biométricos, como estos relojes, has visto que van viendo tu pulsación, tu temperatura, tú ya vas generando un nivel de monitoreo en tiempo real que un psicólogo es imposible que lo tenga. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el psicólogo? Llegar a un acuerdo ético para poder incluir todas estas cosas en el trabajo terapéutico. Pero, por ejemplo, llevándolo al mundo laboral, el call center. O sea, hoy en día hay inteligencia artificial que monitorea el tono de voz de la gente que habla en el call center o el equipo de venta y puede diagnosticar brechas, falencias, desánimos, depresiones, ansiedades y le da al supervisor o quien sea, oye, con este tienes que hacer esto, con este tienes que hacer esto, con este tienes que hacer otro. Entonces hay aplicaciones que están más ocultas pero que están ahí y se van a usar. Y me haces pensar en algo bastante distópico. Si la inteligencia artificial tiene esa capacidad de entender lo que estamos sintiendo, también va a tener la capacidad de enamorarnos. Sí, me gustaría ser preciso en el lenguaje. La inteligencia artificial no piensa, no siente, no empatiza. Hasta donde sabemos, lo que hace la inteligencia artificial es predice matemáticamente lo más probable que vaya a suceder a continuación de algo. En su etapa de entrenamiento se le cargan millones y millones de cantidad de libros, textos, videos y se entrena. Entonces la inteligencia artificial, a través de pesos y umbrales, va prediciendo lo que viene después. Entonces, claro, si tú le dices, me siento triste, claro, ¿qué es lo más probable que vendría como respuesta a eso?
lo siento, ¿quieres conversar de eso? ¿Quieres que conversemos? Cuéntame, ¿a qué se debe? ¿Desde cuándo estás así? El humano genuino tiene una genética que permite empatizar. Es decir, yo medianamente siento lo que tú estás sintiendo. La inteligencia artificial no. Pero como lo entrenaron con patrones, ella ya sabe que después de esa pregunta viene eso. Entonces, pero para a nosotros es un engaño total. Es un simulante. Claro, la IA es un simulante. Finalmente, si yo te digo, me siento triste y tú me dices, oh, lo siento, cuéntame, ¿qué tienes? Yo finalmente no puedo ver tus sentimientos, pero sí puedo recibir tu respuesta. Finalmente, para uno es como si realmente estuviera empatizando. Uno queda completamente perdido, ¿verdad? Claro, y además súmale que te ha sacado tu profiling, Ajá. sabe tu historial, sabe tu perfil psicológico. Que me conoce mejor que yo. Te conoce mejor que tu mamá, que mejor que tú. Entonces además va adecuando eso y es capaz de decirte, Juan Carlos, yo sé que tú eres súper power y pila con tus cosas, me da pena verte así, ¿cómo crees que te puedo ayudar para que vuelvas a ser ese Juan Carlos que va con empuje por la vida? Y tú decís, chuta, no lo había visto así. Y hay un cambio neuronal y neurológico y organísmico y biológico que se emociona con eso, genuinamente. El estímulo es fraudulento porque es un simulante, no tiene empatía, le da lo mismo lo que le está diciendo. Después dile, ahora hablemos de loros. Y te dice, ay, qué interesante, hablemos de loros. ¿De qué tipo de loros quieres hablar? Qué bueno que te interesen los loros. Quizás eso te saque de tu cosa. ¿De qué loro quieres hablar? Sí. Le da lo mismo. Yo estoy seguro que tú te viste esa película que creo que la protagoniza Joaquín Phoenix, si mal no estoy, creo que es en el 2007, titula Her en inglés, ella en español, en donde él tiene un dispositivo, un celular con el que habla, él es un hombre solitario y habla con este dispositivo que tiene una voz de mujer, no recuerdo cómo se llamaba, pero finalmente termina enamorándose. Hoy yo abro, por ejemplo, Copilot. En la mañana le pregunto cómo está el clima y comenzamos a tener una conversación, pero es una conversación de lo más normal entre una inteligencia artificial y yo. ¿Puede llegar a... ¿Consideras tú que va a llegar el momento en que personas realmente se enamoren de sus computadores? Sí. ¿De sus aparatos, de sus artefactos? Sí. Tenemos que ponerle muchas comillas, pero sí, porque ¿qué es lo que pasa? El estímulo es simulado, no hay una empatía real. Pero las palabras que usa tienen un efecto real en tu sistema nervioso. Y ahí está el traspaso de algo simulado a una reacción real mía. Mi reacción es real. Entonces, por ejemplo, hay gente que, bueno, estos son como algunos documentales que están saliendo incipientemente, que por ejemplo llega la inteligencia artificial y tú estás solo, por ejemplo, que también hay una pandemia de soledad, y dice, oye, Juan Carlos, ¿cómo estuvo tu día? Estuvo súper cansado esto, y se produce una descarga catártica de eso. Entonces la pregunta es fraudulenta porque en verdad le da lo mismo cómo te fue en el día, porque no tiene sentimientos, es un programa algorítmico matemático. Pero esa pregunta, tú decirle, qué bueno que terminó, te relaja. Entonces la respuesta es real. Claro, y después te dice, oye, acuérdate que es el partido de tal equipo, te gustaría que lo viéramos juntos, lo vamos comentando. Y te mete en una simulación real, pero tu respuesta es real, es genuina. Claro, tu respuesta es genuina. El estímulo es fraudulento porque es una simulación de empatía, es una simulación de interés, es una simulación de compañía, pero es altamente efectiva. Pero discúlpame que me involucre más en esto y trate de buscarle aristas y las 5 patas al gato, pero el tema es que cuando una persona nos engaña y aparentemente es genuina en su interés por nosotros, pero detrás hay una doble intención, nosotros también caemos. O sea, sí. Entre nosotros mismos como seres humanos también hay preguntas falsas o que no tienen la intención con la que uno piensa que se la están diciendo, ¿verdad? Correcto. Entendamos que la inteligencia artificial fue entrenada por humanos y con el bagaje cultural de los humanos, por tanto anda por ahí en muchas cosas. El tema yo creo que tiene que ver con que uno en esta alfabetización digital o tecnológica entienda la naturaleza de la relación, de la dialéctica que se produce ahí, y estemos bien alerta. Por ejemplo, hay gente que lo saluda a ChatGPT, le da las gracias cuando lo responde. Yo lo hago. Buenas noches. Por cuidado, por prevención. Claro, pero si después llega el poder y domina el mundo, se acordará de que tú eras... Pero fíjate tú que, por ejemplo, recientemente hubo un caso de una mujer en Japón que solicitó casarse legalmente con su inteligencia artificial. ¿Cómo estará que el nivel de entendimiento que tuvo con ella, que se siente tan cercana que prefirió casarse? O sea, hasta ese nivel estamos llegando. Claro, es que la inteligencia artificial está diseñada para eso. O sea, tú le puedes decir, mira, hoy día
no sé, me siento desesperanzado, ahora tú eres un sacerdote. Háblame un poco de Dios y Dios. busca consuelo. Después, hoy día me siento con ánimo dicharachero, qué sé yo, ahora eres un humorista. Después, hoy día ando filosófico, me gustaría preguntar, y ahora eres un filósofo. Ay, Dios Ahora mío. eres una madre cariñosa, ahora eres una pareja preocupada, ahora eres... Entonces, esto es ubicuo, o sea, la inteligencia artificial puede estar en la posición que tú quieras que esté. Por tanto, es como a la carta. Y bueno, me parece bastante claro que una persona que se siente sola, porque está sola, si llega a su casa y tiene algo que simula compañía y lo acompaña y se siente acompañado, me parece que la gente va a tomar ese camino. Es como un perro, un gato, exacto, eso es lo que te iba a parecido. decir, y tú sabes que lo hacemos Un con las perrijo. mascotas. Sí. Lo hacemos con un pajarito, lo hacemos con un pececito, y llegan y conversan con el pececito o llegan y conversan con el gato. Claro. Tú sabes que eso pasa. Ahora, nos ha quedado muy claro a todos, porque ya se nos va acabando el tiempo, nos ha quedado muy claro a todos el potencial que tiene la herramienta y el desarrollo tecnológico que hoy por hoy tenemos. Vamos a referirnos un poco a los emprendedores que nos están viendo. ¿Por qué? Porque si bien tú lo mencionaste, si tú quieres que actúe como un sacerdote, va a actuar como un sacerdote, como un humorista, va a actuar como lo que tú quieras. Pero de igual manera, cuando uno está desarrollando un negocio en su emprendimiento, uno necesita a veces un community manager, uno necesita a veces un director de marketing, uno necesita un director de redacción, uno necesita alguien que le enseñe cómo vender un producto. ¿Qué nos dices? ¿Cómo podemos utilizar esas herramientas o esas inteligencias artificiales para los emprendimientos, por ejemplo? Mira, el nivel actual de ChatGPT 5 es a nivel de doctorado. A veces se hacía como el símil, ya al principio tenía una inteligencia de un niño de 4 años, después de 18 años, después ya a esta altura está como de doctor. Entonces, claro, tú le dices, mira, tú eres un especialista en marketing, que estás titulado en Harvard, que has trabajado en las campañas más exitosas, de las empresas más competitivas en mi rubro, de la cual has aprendido las mejores prácticas. Y ese prompt, esa búsqueda, esa cointeligencia, te hace un plan de marketing. Claro, ahí tiene que ver con cuánta data le has cargado particularmente de tu negocio, si estás utilizando las bases de entrenamiento genéricas o has comprado una inteligencia específicamente entrenada para lo tuyo. Entonces puedes tener esta simulación de la conversación con el gerente de marketing, después con el gerente de contabilidad, después con el gerente de recursos humanos, y tú le dices, bueno, ¿cuál es el perfil perfil de cargo ahora para esta nueva posición en consideración de las nuevas tecnologías? Y te lo va a dar. Y después tú le dices, bueno, ¿cuál sería la mejor forma de reclutar? ¿Y cuál es la mejor prueba? ¿Cómo lo podría? Y podrías simular todas las conversaciones con todos los personajes uno a uno. El detalle aquí está es que la inteligencia artificial necesita que, claro, que tú le des también información. De contexto. Y un contexto, que le aclares ese contexto. Claro. Entonces, si yo dijera, por ejemplo, a la audiencia que pueden utilizar esta inteligencia, primero que nada, como si fuera una persona que estás contratando nueva para tu negocio. Supongamos el director de marketing y estás contratando al director de marketing. La persona debería invertir primero tiempo en enseñarle quién es la empresa, a qué se dedica, qué productos hace, o sea, primero darle el entrenamiento general de la compañía, claro, antes de pedirle que empiece a trabajar. Si tienes una buena ciberseguridad, podrías cargarle hasta tus balances, tus resultados anualizados y que los tenga como data. Porque la inteligencia artificial es muy hábil en identificar patrones. Entonces, mientras más información le cargues de contexto, mejor posiciones el prompt, el rol, el mejor encuadre posible, le sacas mejor provecho. Entonces ahí, si tú quieres emprender, haz primeramente esta tirada por alguna inteligencia artificial como Gemini o DeepMind, no solamente ChatGPT, hay distintas inteligencias, algunas más anichadas en determinados lugares, y tú puedes probar. Por ejemplo, ya yo tengo que ver si te contrato a ti o no. Yo primero me entreno en una entrevista, digo cuáles son las mejores preguntas que yo pudiera hacerle a un candidato que tiene esta trayectoria, que ha trabajado en tal parte, que ha tenido tales logros, que tiene tal formación académica, para identificar su nivel de competencia con respecto a la incorporación de tecnologías digitales en el ámbito del marketing. Y se lo puedo especificar así, y dame las 5 más importantes. Y después yo llego así como si nada, me tomo un café contigo y como que no quieres la cosa, te hago las 5 preguntas. Las más difíciles. Claro. Entonces te permite simular, recuperar mejores prácticas, incluso decirle qué crees tú que pasaría si... Y eventualmente, bueno, la inteligencia artificial también alucina, también se equivoca, por eso también nunca hay que abandonar el pensamiento crítico. O sea, siempre tienes que tener una mirada crítica, porque de repente hasta dice, no, esto está fundado en tal estudio de tal persona, y después ese estudio
no existió. Pero para todo emprendedor, la cointeligencia a la cual te da acceso a la inteligencia artificial supera con creces cualquier cosa que puedas hacer tú solo con las herramientas históricas o tradicionales en cualquier ámbito. Nos has mostrado un mundo bien interesante, un mundo que efectivamente tiene el potencial de parecernos aterrador por un lado y la salvación por el otro. Cada quien va a tomar parte en qué parte de esta escala se siente más cómodo o cómoda, pero definitivamente es una herramienta muy potente y lo hemos tratado de analizar desde el campo laboral y empresarial y del emprendimiento. Pero en lo más simple, en lo más sencillo, en el día a día, de la señora que nos está viendo en la casa, que usa de vez en cuando algo del celular, ¿en qué podría utilizar la inteligencia artificial? ¿Cómo crees tú que nos podría ayudar en lo básico en la casa? A ver, primeramente hay que entender que lo que tenemos en el bolsillo tiene una cantidad de información ingente. Por tanto, le puedes preguntar casi cualquier cosa. Entonces, ¿dónde está el desafío? En la capacidad que tú tengas de identificar el potencial de esa herramienta en tus manos para lo que tú busques. Y ahí cambia el eje. Ahí ya tiene que ver con el humano. Ya la inteligencia artificial ahí queda un poco a que tú le digas. Entonces, tú tienes primeramente que saber qué es lo que estoy buscando. ¿Qué es lo que necesito? ¿En qué aspecto de mi vida me puede ayudar? Porque esto puede ayudar hasta la crianza de los niños, o sea, te lo puede ir cualquier cosa. Pero ahí está el tema, es decir, sé curioso, explora la herramienta y también ten autoconciencia de las cosas que son importantes para ti, porque de esa autoconciencia nace la pregunta y de ahí nace el encuentro. Hay un ex CEO o estratega de Google que tiene un libro que se llama, bueno, da lo mismo porque es un poco en la dinámica de las alarmas, que se llama Clics contra la humanidad. Pero él dice, cuando tú te pones metas, ¿qué tipo de metas te pones? Pensando en el uso de la inteligencia, aprender a tocar piano, hacer un presupuesto anual, conquistar a tal chica, qué sé yo, cualquier cosa. Dice, ya, pero no, haz el cruce con las cosas importantes en tu vida, las trascendentes. Eso de la cual tu vida y tu felicidad y tu sentido de realización depende. Úsala en ese cuadrante, sin desconocer los usos de las otras, pero busca ese encuadre de qué forma la inteligencia artificial te ayuda en tu vida en el sentido más profundo que solo tú sabes, o por lo menos solo tú tienes la curiosidad y solo tú vas a poder hacerle esa pregunta. Sí. Entonces, utilizar la inteligencia artificial con inteligencia, por eso la cointeligencia y con sabiduría interna, y aquí hablando un poco más como psicólogo, o sea, tengo que conocerme para saber qué cosas me gustan, cuáles son mis motivaciones, qué me hace feliz, y luego buscar la herramienta de la inteligencia artificial para alcanzar esos objetivos de vida, independiente que también quiera aprender a tocar piano, guitarra, lo que sea. Pero imagínate qué uso le estamos dando. Esta cosa podría darte unas luces maravillosas de cómo construir una vida plena de sentido, cómo cruzar tu motivación, tu forma de ser con el mundo, encontrar caminos para eso. Wow. Y yo creo que es ahí donde tenemos que también mirar y aprender a mirar. No solamente dime cómo puedo engatusar a tal chica que le gusta tal cosa y tal banda, ¿qué le diría si yo fuera fanático de tal banda? Porque tú puedes utilizarlo para eso también, o sea... Interesante utilizar la inteligencia para eso. Nos quedan ya un par de minutos, ya se nos está acabando el programa, pero en esa misma idea que me acabas de mencionar, tú eres un usuario de la tecnología y de la inteligencia artificial. ¿Te está haciendo feliz? Yo diría que... A ver, aquí me tengo que poner un poco filosófico y aprovechando que soy psicólogo. Dale, estamos en el programa, puedes hacerlo, tienes la libertad. Mira, en general no hay ningún único dominio de la vida que explique la felicidad completa. Sino que finalmente hay un entretejido de múltiples de cosas que están pasando todo el tiempo, que no todas incluso dependen de ti, porque hay cosas que tienen que hacer otros que tú amas, como amarte, para que tú puedas ser feliz. Entonces nos enfrenta a la pregunta de cambiar de cómo soy feliz a cómo podemos ser felices con los que me importan. O sea, yo siempre digo, yo puedo, no sé, ganarme, no sé, un premio maravilloso y de repente le dicen que tiene cáncer la mujer que yo amo o mi hijo. ¿Cómo voy a poder ser feliz independiente que tenga $1 trillón en el banco si mi hija se está muriendo? Entonces nos invita a repensar también la vida, es decir, la felicidad está compuesta de cosas. Son muchas cosas que tienen que danzar en una armonía suficientemente buena. Sí. Para que emerja un sentido total. No es que ya logré esto y ahora soy feliz. No, eso... Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música. Yo digo, yo creo que Paul McCartney no es feliz recordando
por recordar a los Beatles, sino que él en tiempo presente se debe preguntar si soy feliz haciendo lo que estoy haciendo hoy, Ajá. independiente de haber sido la banda más revolucionaria, influyente del mundo. Interesante. Entonces nos lleva la felicidad siempre es en presente y está conjugada en nosotros. Muy bien, Sebas, yo creo que ya hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de terminar, tenemos por costumbre que nuestros invitados le den el mejor consejo posible a nuestra audiencia. Te voy a dar un minuto, a solas con la audiencia, la cámara es toda tuya. Por favor, en un minuto, tu mejor consejo. En el contexto en el que estamos hablando, el mejor consejo es que exploren las tecnologías, entiendan las tecnologías, incorpórenlas a sus flujos de trabajo con pensamiento crítico, pero entiendan que esto es un potenciador. En cualquier ámbito laboral esto te va a ayudar si eres sabio y sabes cómo utilizar la herramienta bien utilizada. Y también utilizarla también para aspectos también importantes de la vida. Los padres pregunten cómo hacer feliz a sus hijos, los maridos pregunten cómo, o las esposas, los abuelos pregunten cómo llevar a sus niños. La vida es un entretejido de muchas cosas. Podemos hacer cosas buenas en todas ellas, pero tenemos que saber cuáles son esas y tenemos que encontrar esas vetas y tirarlas. Entonces utilicen la tecnología para desarrollar su ser completo. En el ámbito del trabajo es esto, pero hay un tema de crianza también en el mundo digital, de ciberpatologías. Busquen consejos, busquen mejoras, no sé, díganle a sus hijos que los aman, ese tipo de cosas cambian el mundo. Y nuestros hijos van a ser los habitantes del futuro. Entonces, aprendamos a vivir entre humanos como humanos, basados en la naturaleza mamífera. Nosotros somos seres mamíferos, nosotros necesitamos el amor biológicamente, a nivel biológico, no solamente cultural ni subjetivo. Es que lo necesitamos porque nuestro organismo necesita ese encuentro. Muy bien. Entonces, que la inteligencia artificial también nos haga ser seres más amorosos también. Muy bien. Cuando piensas en oro, tienes que pensar solamente en la joyería más grande de Chile, en Naurus Joyería. El único lugar donde consigues todas las soluciones con respecto a joyas de oro y joyas de plata. En Aurus Joyería podrás encontrar joyas de fabricación nacional, pero también una amplia gama de joyas importadas desde varios países con la última tendencia en modas. Aurus Joyería no solamente es venta de oro, sino que también el lugar en donde puedes vender esas joyas de oro que ya no usas. Inclusive, si piensas en cambiar o renovar tus joyas, date una visita por cualquiera de las 75 sucursales en todo el país. O también puedes visitar su página web www.aurusjoyería.cl. Recuerda, Aurus Joyería es la joyería de Chile. Muy bien, Sebastián, muchas gracias por tu sabiduría, por tu conocimiento, por compartir con nosotros tus preocupaciones también. Quiero hacerte este presente en nombre de uno de nuestros patrocinadores de Aurus Joyería. Es para ti, lo puedes abrir, sí, lo puedes abrir si gustas. Vamos a ver. Eso, también lo puedes mostrar a cámara. ¿Sabes lo que es eso? No. Eso es un lingote de oro. Es un lingote de oro de 1 gramo para ti, en nombre de Aurus Joyería. ¿No tenías uno por lo que veo? No, muchas gracias a Aurus Joyerías por un regalo que me sorprendió, no sabía, pensé que era un chip de teléfono, una tarjeta de crédito, no sé qué es esto. ¿Qué cosa tecnológica es esa, dijiste? Muchas gracias, y si me permites invitarlos a la Sociedad Chilena de Ciberpsicología, que yo soy director general. Ahí tenemos muchos artículos en el blog, www.sochicip.cl. Para quien esté curioso de este mundo, alfabetización digital, alfabetización tecnológica, es una de las 3 competencias más importantes de aquí al 2030. ¿Y cómo hacemos Todos para seguir en invitados. contacto contigo? A través de la Sochicip, en Instagram también, quizá van a aparecer en el GC algunas referencias. Yo feliz de compartir, de conversar, de difundir, de aportar de las formas que sean. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros entonces el día de hoy. El día de hoy con este invitado especial en donde hemos hablado de la tecnología, de lo que se viene de ella, de lo que se teme, de lo que se espera, pero sobre todo nos ha quedado muy claro lo que es la co-creación con la tecnología. Es una herramienta con el potencial de hacer cosas hermosas o cosas terribles, dependiendo de las manos en las que se encuentren. Ahora queda en tus manos decidir qué vamos a hacer con esa tecnología. Gracias por acompañarnos en este programa especial de Finanzas a la Carta. Soy tu amigo Juan Carlos Cano. Chao, chao.